Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por hacer el esfuerzo de acercaros hasta aquí en un día como hoy. Bienvenidos a Digitales, los desayunos que llamamos las mañanas del mañana, donde intentamos escuchar otras voces fuera del ámbito tecnológico que nos comen el día a día, otras experiencias, otros conocimientos y donde intentamos abrir el diálogo a expertos de diferentes materias y también, como es el caso de hoy, a escritores o periodistas que tienen cosas interesantes que contar. Así que hoy estamos muy contentos de tener con nosotros a Rubén. Buenos días, Rubén. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. Los que sean radioyentes o vean El Hormiguero o Espejo Público, pues ya conocerán la faceta más popular de Rubén Amón, pero como periodista Rubén escribe en El Confidencial, lo ha hecho anteriormente en El País y también tiene una importante trayectoria como corresponsal, fundamentalmente en París y en Roma. Y todo este recorrido profesional le ha merecido además el Premio Periodismo de Cerecedo en el año 18, así que bueno, pues tenemos la suerte, tenemos el lujo de contar con uno de los periodistas quizás más reconocidos o más influyentes en estos días, que viene precisamente a hablar de algo en lo que él es experto, que es el don de la palabra, el don de la comunicación, el arte de conversar, a través de un ensayo que acaba de publicar. Bueno, él ha tenido tiempo, además de su trayectoria periodística, de escribir una docena de libros, y el último de ellos es Tenemos que hablar, la conversación en los tiempos de la censura, la soledad y la tecnología. Un ensayo que nos ha interesado mucho no solamente por el alcance y la repercusión social y la importancia que tienen las relaciones personales en tiempos de cambio y de disrupción tecnológica, sino porque lo escribe también una persona que se dedica en su día a día precisamente a hablar y a conversar, ¿no? Y lo hacemos en un espacio, como veis, singular, no solamente porque haya sido la última Sala X encerrada en Madrid, sino porque quizás se sabe menos que mucho antes, a primeros del siglo XX, esta fue la sede del periódico El Imparcial, un periódico que fundó el abuelo del filósofo Ortega y Gasset, y donde además se publicaba un celebradísimo suplemento cultural que se llamaba Los lunes del Imparcial, donde escribieron plumas como Azorín, Pío Baroja o Miguel de Unamuno. Así que también conecta muy bien con la faceta de Rubén de Cultureta, porque es así el espacio que dirige en la radio de contenidos culturales. Y bueno, pues este escenario tiene esa reverberación también de los primeros, del periodismo de primeros de siglo XX, ¿no? Y aquí es donde vamos a charlar con Rubén sobre su ensayo Tenemos que hablar, un libro, bueno, muy desafiante, crítico, a veces irónico, también muy práctico, y queremos saber un poco, Rubén, cómo surge la idea de dedicarle un ensayo a un tema como el de la conversación. Pues surge porque me lo propusieron. Eso quiere decir que yo no había reflexionado sobre la conveniencia de escribirlo, pero también quiere decir que cuando me lo propusieron dije que sí casi automáticamente, porque me parecía que la propuesta, el enfoque, era muy atractivo. Cómo abordar la forma en que la tecnología ha transformado la manera de relacionarnos, para bien y para mal. Para bien también, empiezo a decir que adoro la tecnología. Creo que es un presupuesto que tenemos que tener en consideración antes de seguir avanzando. Y que, por ejemplo, disponer aquí de la discoteca universal para un melómano es un acontecimiento que nunca hemos vivido antes. Y digo la discoteca universal porque efectivamente está aquí la discoteca universal. Y también casi la biblioteca de Alejandría. Luego, ¿cómo vamos a discriminar la tecnología en sus virtudes cuando nos hace la vida tan dichosa en la dimensión más elevada, también en la más práctica, ¿no? Pero sí venía observándose la forma en que la tecnología llevada al régimen de fanatismo de religión nos ha complicado bastante las relaciones.
Y el libro parte de una idea nuclear, y la idea nuclear es por qué la sociedad de la hipercomunicación vive aislada y qué papel juega la tecnología en ese proceso de aislamiento hasta el extremo de haberse deteriorado las relaciones personales, porque todas ellas, todas, están mediatizadas por el uso nocivo y perverso del teléfono móvil o de la tablet, y de qué manera se perjudica en realidad a la sociedad, estando todos como estamos, creo, en una trampa de la que no somos demasiado conscientes y de la que es difícil salir si alguien no nos advierte o no nos saca. No soy yo el artífice. Yo voy por los pueblos, por las ciudades, con el libro como si fuera un pastor mormón, tratando de concentrar la fe de los que creen que se puede buscar una solución, no solo normativa, ya hablaremos de eso, pero creo que conviene reflexionar sobre qué uso hacemos de la tecnología y hasta qué punto el examen semanal que nos hace el móvil diciendo cuántas horas has dedicado al móvil nos tendría que hacer pensar si estamos utilizándolo para bien, que sí, y para mal, que también. Sí, el ensayo navega mucho entre esto, entre el equilibrio, la frontera entre el apocalíptico y la parte más luminosa que acabas de comentar de la tecnología. Es verdad que estamos en un momento muy vértice, muy disruptivo, donde quizás nos falta la perspectiva de ver cómo esto va a acabar mejorando o transformando la vida de las personas y de la sociedad. Pero el ensayo también ofrece una parte práctica, es casi como un pequeño tratado de la conversación en algunas partes, porque hablas de pues una serie de consejos para mejorar las habilidades, ¿no?, de comunicación, pues de cuándo es mejor, de qué temas es mejor hablar o no hablar, de en qué incurrir o no incurrir, de cuántas personas son las ideales, pero previamente a lo que es la conversación, claro, tenemos que tener en cuenta la disposición previa a hablar, a tener una charla, a ver al prójimo, a los prójimos, a entenderlos. Y mencionas un ejemplo que a mí me parece muy poderoso por la imagen que evoca, que es yo tengo aquí ahora mismo las chuletas, o sea que sería prácticamente parecido, que es esto de que cuando tú te sientas a comer con alguien y pones el teléfono encima de la mesa cuando vas a tener una comida con alguien, prácticamente es como desenfundar un revólver, es como una amenaza, ¿no? Sí, yo estoy convencido de la distracción que provoca poner un móvil en la mesa, y es como un revólver. Creo que no sabemos salir de casa sin esto, y nos lo palpamos como si lleváramos un arma, no vaya a ser que nos quedemos sin él, y tenemos la recarga aquí, la batería de recarga para tener suficiente munición, ¿no? Y creo que una vez que el móvil se ha apoderado de nosotros, porque creo que nos tiene secuestrado, lo utilizamos de manera, he dicho antes, perversa, y creo que es una buena definición. Si yo pongo el móvil aquí y si lo dejo caer más todavía, estoy creando un impacto escénico y estoy mediatizando la conversación, porque a partir de este momento tus preguntas empiezan a interesarme poco y empiezo a estar con este juego de la distracción. ¿Qué me estoy perdiendo, no? Me va a llegar el mensaje, ¿por qué no me ha llegado? ¿Me van a llamar o no? Ha llegado el paquete de Amazon, y si no, y me llaman justo ahora y el de Amazon dice que no me lo puedo entregar. Y creo que esta es la gran perversión de la conversación. En un sitio al que vamos a desayunar a veces, cerca de Las Matas, pone un cartel que dice no tenemos wifi, intenten hablar entre ustedes. Y creo que es un buen consejo de lo que significa hablar, ¿no? Una vez que estamos en un espacio con la predisposición de hablar, creo que la regla que hay que observar por encima de todas es la atención de lo que dice la otra persona. Y la forma de atender a lo que dice la otra persona, de fijar un poco de concentración, es eludir el teléfono móvil. Esa es una norma de comportamiento que parece bastante básica, si no fuera porque en realidad somos muy poco capaces de conservarla y de protegerla. Siempre nos creemos que la vida depende de un mensaje que nos va a llegar y concedemos extraordinaria importancia a los hechos que no la tienen. Pero casi es una costumbre que se ha arraigado de una manera profunda. El origen del libro es una imagen que todos tenemos, creo, y es la de 5 personas en una mesa, cada una con su móvil, hablando con su teléfono móvil en lugar de hacerlo colectivamente. Y a partir de esa anomalía, creo que la conversación se ha deteriorado mucho, precisamente por la pérdida de la atención. Y eso lo dicen los profesores de grados más elementales y de más elevados, los universitarios y los de los grados donde los móviles empiezan a funcionar. Y repercute, primero, en la capacidad de atención, en segundo lugar, en la
dificultad para desarrollar y comprender discursos complejos. Y después la más grave de todas, que es la más abstracta igual, ¿no? Pues valga la redundancia, en la pérdida de la capacidad de abstracción. Creo que los seres humanos hemos evolucionado por la capacidad de imaginarnos las cosas, de no necesitar siempre una extrapolación visual de todo lo que sucede. Y ahora el móvil es una fuente permanente de pruebas documentales que acreditan todo lo que estás diciendo, ¿no? Como si necesitaras demostrar algo a partir de la idea audiovisual o visual. Imaginarnos las cosas nos ha hecho avanzar. Tener una noción visual nos hace retroceder. Y esto lo documenta ya casi como un visionario, un filósofo al que tuve la suerte de conocer, Sartori. Escribió un ensayo revolucionario, y más revolucionario es ahora, a finales del siglo XX, el Homo Videns, hablando precisamente de cómo el hombre estaba perdiendo la capacidad de abstracción, precisamente por adoptar siempre una imagen de todo aquello que le sucede. La paradoja, ¿no?, de estar, como tú dices, en un mundo hiperconectado, de hipercomunicación, y a la vez también llama la atención esas denuncias que vemos y que escuchamos de ser una sociedad cada vez más aislada, con personas cada vez más aisladas. Hay una parte del libro que mencionas, creo que mencionas a Marta García ayer en su libro El fin del mundo, que sí, precisamente tuvimos también la suerte de contar con ella en uno de los desayunos cuando publicó ya hace algunos años ese ensayo. Y dice una cosa muy curiosa respecto a la comunicación también, que estamos muy pendientes de los mensajes o de la comunicación escrita gracias a la inmediatez que tenemos en el móvil, y es que los mensajes escritos acercan a los que están lejos, pero alejan a los que estamos cerca. Me parece magistral la reflexión, ¿no? Sí, y restringe todo al hecho semántico, que es el menos relevante de una conversación. Por mucho que las palabras tengan importancia, como no van a tenerlas, el hecho de comunicar tiene una dimensión semántica que está subordinada a lo que no es semántico. Y eso tiene que ver con cómo miro, cómo respiro, cómo te percibo, qué relación hay entre lo que dices y la entonación. Lo extrasemántico define y delimita mucho más una verdadera conversación de lo que estoy diciendo. Y los mensajes restringen todo al hecho semántico. Por eso, y desprovistos de contexto, los mensajes han necesitado la ayuda de los emoticonos para crear por lo menos una atmósfera. Así que si digo que este es un hijo de puta, que no lo es, pero podría serlo, dependiendo de cómo lo diga, puedo estar elogiándolo o puedo estar insultándolo, pero puedo estar elogiándolo hasta ese punto. Y creo que los mensajes, los WhatsApps, nos han servido de escudo y de pretexto para no afrontar conversaciones serias, sea para despedir a alguien de un trabajo o sea para concluir una relación sentimental, ¿no? Entonces nos amparamos en ese burladero del que nos protegemos en la exposición. Creo que conversar se está convirtiendo en una operación de riesgo, ¿no? Porque significa aceptar no solo que uno está dispuesto a escuchar al otro, que ya me parece un desafío, sino incluso a cambiar de punto de vista si el otro te convence, ¿no? ¿Para qué nos vamos a exponer a ese fenómeno estando tranquilos con mensajes grabados fuera de contexto y de tiempo, ¿no? O sea, que yo te mando mañana, por la mañana, según me levanto, un mensaje de voz que tú escuchas a las 3 de la tarde y me respondes a las 10 de la noche, entonces con una comunicación degradada al diferido, ¿no? Y estas son las convenciones con las que funciona la sociedad. Y creo que no es que el móvil haya perdido ya su capacidad de comunicarnos, es que ya nadie llama a nadie. Vamos a restringir el hecho de la comunicación a la llamada, ¿no? En la llamada al menos percibes el contexto, percibes el estado de ánimo de la otra persona. Intenta llamar a alguien ahora. No digamos si lo hace uno de tus hijos, un adolescente, y te dice, ¿por qué me llamas? ¿No? Joder, juraría que es una de las características que tenía el teléfono, sí, el móvil antes de no utilizarse para llamar, ¿no? Y creo que eso es otra perversión perfectamente aceptada, ¿no? Y por eso creo que tenemos que poner remedio. Sí, no solamente se transforma la conversación interpersonal, sino también la conversación pública, ¿no? Hablábamos antes de estos mensajes o de los WhatsApp más de tú a tú, pero esos mensajes es el formato en el que nos expresamos en redes sociales, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues también generan gran alarma las consecuencias del uso de las redes sociales. Insistimos en que es el uso de las redes sociales, somos nosotros que hablamos o tratamos de hablar en redes sociales, y ahora se habla mucho, pues, en redes
redes sociales se dice, la conversación en las redes sociales. Exactamente en las redes sociales no es una conversación lo que se produce, pero ya estamos tratando de elevar Mira, a y te conversación. pongo un ejemplo de actualidad que son los mensajes de Ábalos y Sánchez, ¿no? Estamos ante la cotidianidad de la revelación de secretos. O sea, que pueden concernir a las altas esferas de la política o puede concernir a nuestra vida privada. Y los pantallazos circulan con una frecuencia y una regularidad como si no estuviéramos comprometiendo un delito, de que todos somos partícipes, si una parte, esto lo hemos aprendido también de Ábalos, no autoriza su publicación, ¿no? Y en cambio, la revelación de secretos se comete sistemáticamente. Es un delito, la revelación de secretos. Afecta a unas esferas y a las otras. Pero también forma parte de la perversión de la sociedad en sus hábitos que observa con tanta naturalidad. Y yo creo que ese es el debate, ¿no? ¿Qué hacemos para poner los límites? Y yo sugiero, más allá de la noción normativa, creo que hace falta un espacio normativo de referencia, sobre todo para restringir el uso de las redes sociales a menores de edad, donde se cultiva el algoritmo con un sesgo que trabaja muy bien la dependencia y la adicción. Pero más allá de ese espacio normativo y de regulación, el pacto social pasa por qué hacemos entre padres, amigos, educadores, profesores, para que en nuestro hábitat no se perciba como un problema que un niño de 12 años no tenga un móvil y no se perciba como un problema que cuando entramos en casa se puede dejarle los teléfonos en una cesta por lo menos a la hora de comer y después recuperar cada uno su vida adictiva con el móvil y volverse a enganchar como si fuera un yonki, ¿no? De otra manera, lo que creo que sucede es que se deteriora no solo ya la calidez de las relaciones que nos proporciona la conversación, una conversación sincera, y esto no significa que tengan que ser elevadas. Creo que se malogra un instrumento evolutivo, que es la dialéctica, porque creo que hemos progresado con el paso de los años y de los siglos precisamente por el contraste de opiniones, por el contraste de pareceres. El motor de la civilización ha sido la dialéctica. Y esto nos lo descubre Sócrates con la creación o con la patente, vamos a llamarlo así, del diálogo. Lo sabemos a través de Platón y de sus enseñanzas y conocemos que el hallazgo de la civilización griega es el diálogo. Y el diálogo lo describe Platón a partir del ejemplo de Sócrates con dos vertientes. Una es la ironía y otra es la mayéutica. La ironía entendida como la forma de poner en consideración lo que dices y lo que escuchas y someter el testimonio o la palabra a un proceso de análisis, ¿no? De exégesis, vamos a ponernos más cultos. Y después la mayéutica, que es hacer preguntas, hacerse preguntas. Yo hago 7:30 todas las mañanas, pero más allá de las mías, creo que preguntarse las cosas es una forma de indagar en el conocimiento y en la sabiduría y sobre todo de someter lo que uno cree a las dudas de los demás y viceversa, ¿no? Ese ha sido el arma evolutiva. Creo que la concepción contemporánea de la conversación amenaza ese instrumento de evolución. Sí, quizás porque también ahora mismo puedes conversar casi con el ChatGPT o con la inteligencia artificial de Google. Es decir, el acceso al conocimiento que tenemos hoy en día tan inmediato, tan rápido, tan abundante, es verdad que a lo mejor el concepto de conversación anterior a este momento pues era una indagación en el otro para aprender también más cosas y ahora pues es como más fácil acceder a este conocimiento. Mira, en este sentido, explícame la paradoja de estar comunicados en la sociedad de la soledad. España tiene 5,5 millones, 6 millones de personas que viven en soledad no voluntaria y eso afecta a los mayores, pero también a los jóvenes. O porque están encapsulados en un caso o porque las personas mayores son víctimas de una discriminación tecnológica, de una brecha, que los aleja de los procedimientos con que los adultos de las franjas intermedias sí alcanzan a comunicarse o fingen hacerlo, ¿no? Y en Reino Unido se creó el Ministerio de la Soledad precisamente como respuesta a esa alarma social, a un problema de salud pública y a la desgracia de tantas personas solas sin con quién comunicarse en la época de la hipercomunicación. Tiene sentido que las mascotas hayan aparecido en nuestras vidas como placebos de la compañía y que les atribuyamos incluso cualidades humanas, no porque las tengan, sino porque no tenemos en quién confiarlas. Y
la idea de que la mascota es tu acompañante perfecto cuaja no porque sea verosímil, sino porque es una urgencia y una emergencia. En Espejo Público, en el programa donde yo trabajo, teníamos una experiencia muy interesante y era sobre esa situación en que nos abruman con ofertas comerciales de una compañía telefónica, de un banco y enseguida ponemos todas las fronteras para que nos dejen en paz, pero resultaba que para muchos teleoperadores se encontraban con que en la otra parte, en el otro lado, la persona aprovechaba para conversar, independientemente del interés de la oferta. Y por eso hay proyectos de la Cruz Roja que tratan de propagar la conversación allí donde se pueda con voluntarios, porque hay muchas personas que no hablan nunca y porque la sociedad y sus reglas de hipertecnología las ha terminado por discriminar en lugares donde creo que no se merece. Hablas en el libro, me parece muy curioso, ofreces muchos datos y muchos estudios hablando de la soledad y de la necesidad de contacto que sufrimos en general, ¿no? Tanto personas como jóvenes, y que ahora mismo se refleja, pues, como tú dices, mascotas, perfiles de redes sociales. Todo el mundo quiere tener su perfil o está en Instagram, como tú dices, incluso fingiendo personajes que luego no son reales. En alguna parte del libro se menciona, me pareció muy curioso la estadística de que hacía unos años cuando empezó a irrumpir la tecnología, las nuevas aplicaciones y demás, se preguntaba o se hacían encuestas, sobre todo a consumidores, ¿no?, sobre atención al cliente, y seguían prefiriendo pues que en el banco o en donde fuera pues hubiera una persona atendiéndoles antes que un robot o que una máquina, las famosas máquinas horrorosas que se contestaban al teléfono. Claro, esto ya ha evolucionado mucho, ¿no? Ahora lo hablamos, pero decían que hace unos años, todavía las encuestas decían que las personas preferían esto, pero que es que hace poco mencionas una encuesta donde más del 60% de la gente dice que ya no quiere hablar con alguien al otro lado del teléfono, que prefiere casi un autómata o un robot que sea más al grano, por lo que sea, ¿no? Porque ya tenemos esa aversión a tener que estar explicando, recibiendo preguntas y demás. Eso es muy curioso. En poco tiempo, cómo ha cambiado la percepción, ¿no? Mira, decías la cuestión del avatar, ¿no? Otra paradoja de nuestro tiempo es que sustituimos quienes somos por una criatura a la que nos gustaría parecernos. Y después sobreviene la sorpresa de las citas amorosas de Tinder, cuando viene a ocurrir que la persona con la que te citas no se parece nada a lo que fingía ser, ni tú mismo tampoco, claro. Y se produce ese shock, ese choque de perfiles en contraste, porque nos relacionamos en las redes sociales a través de alter ego y de construcciones. Entonces, fingimos quienes no somos y nos relacionamos en un éter con otras personas que fingen quienes no son. Y se consolida esta relación, yo creo que enfermiza y descriptiva, de la insatisfacción que tenemos de nosotros mismos y al mismo tiempo de la idealización que nos construimos para ser aceptados, ¿no? Porque hay redes sociales de toda consideración. Yo no voy a demonizarlas en sentido absoluto. Creo que es bueno plantear sus objeciones. Creo que Twitter es una red de cloaca y de cañería, donde es oculto bajo una máscara, dices y haces lo que quieres, y después hay redes como Instagram donde, bueno, te presentas a la sociedad como te gustaría ser tolerado. Te gustaría ser así y no haces otra cosa que documentar que tu vida realmente es extraordinaria, ¿no? Por lo que haces ahí, y haces una foto por el lugar donde te encuentras, que es la mejor puesta de sol jamás conocida. Y finges una existencia que te permite ser tolerado en la comunidad que te percibe y te recibe. Esa es una forma, creo que perversa, de utilizar las redes sociales. Y no hablo ya de TikTok, donde el grado de propagación de la adicción es tan grotesca que estamos hartos de ver en los aeropuertos, en las estaciones y en nuestras propias casas el movimiento pendular, pendular vertical del índice, del scroll infinito, hasta el punto de quedar anestesiado por vídeos
enormemente fugaces porque no tenemos tiempo para digerir una película de Bergman, no te digo 15 segundos en una película de Bergman. Y creo que cuando hablamos de regulaciones hay que regular también esa propensión de las redes sociales a cultivar el vínculo adictivo, como sucede con el tabaco, con la droga, con el alcohol, ¿no? En ese mismo orden, porque no son inocuas. La tecnología parte con una ventaja, y es que el progreso que nos ha proporcionado casi santifica su ejercicio en cualquier dimensión que se produzca, ¿no? Y en cambio hay que ponerle obstáculos, hay que ponerle dudas, ¿no?, a la tecnología cuando lo que está haciendo es perjudicar nuestras vidas. Bueno, esto es lo que mencionas también en el ensayo, ¿no? Cuando irrumpe una nueva, en este caso tecnología, pues ocurre como ocurrió cuando empezaron los automóviles, que al principio pues no había exigencias ni de velocidad, ni de cinturón de seguridad, ni preventivas, y bueno, pues esto se podía beber. Era un atenuante incluso el alcohol. Efectivamente. Y ahora es verdad que iba bebido, ¿no? Que se empieza, estamos ahora justo, se empieza a ver la necesidad de regular no solamente por parte de los poderes públicos del uso de servicios, este tipo de redes sociales, por ejemplo, la influencia que tiene, el impacto que tiene sobre todo en los menores, sino también qué papel tenemos que exigirle a las propias compañías que ponen, que ponen esas plataformas y esos servicios en el mercado, ¿no? Porque es verdad que hemos vivido unos años pues de muy poquita regulación o de mucha expectación para ver hasta dónde llegaba todo esto, y ahora que ya se conocen por estudios científicos y por otras experiencias los efectos que está pudiendo tener, sobre todo en los más vulnerables, porque bueno, los adultos somos adultos y en fin, al final es el espacio donde nos estamos moviendo, pero el papel de las compañías que desarrollan estos servicios yo creo que es fundamental también para que exista una cierta preocupación por hacer de eso. Y de hecho hay gobiernos que ya las han empezado a poner. Hay gobiernos autonómicos como el de Madrid, donde se prohíbe el uso del teléfono móvil. Hay gobiernos como el de Australia, donde limitan, como he dicho antes, el uso de las redes sociales de 16 años para abajo. Y se toma como ejemplo un caso muy dramático, una niña de Nueva York de 14 años que, estimulada por el algoritmo que le recomendaba hacer una proeza, que era asfixiarse para perder conocimiento, se murió de verdad. Y claro, podríamos pensar que la niña es idiota. También podríamos pensar que el juego que se le proporciona a una mente no construida en realidad es un comportamiento delictivo de la red social que le ofrece el juego. Más allá de la ansia viral con que emulamos lo que hace el otro. Hasta el punto de perder la noción de lo que hacemos y de lo que somos, ¿no? Claro que hay que establecer un ámbito regulatorio. Y luego viene ese momento en que, una vez que hemos decidido que vamos a conversar, venga, vamos a intentarlo, entre todos, entre 3 o 4 personas, vamos a intentar conversar. Cuando conversamos, el acceso a la sabiduría universal, por mencionar otra vez las virtudes de la tecnología, en lugar de hacernos más versátiles y plurales, nos sirve de pretexto para consolidar nuestras certezas, ¿no? Nuestros espacios de confort que se llaman, ¿no? A mí me parece tremendo, ¿no?, que haya gente que tiene fija la emisora como si no pudiera hacer un recorrido a través del dial. Digo, es una imagen casi alegórica de la obstinación con que buscamos allí donde está la información que más nos satisface, ¿no? Y entonces tienes delante de ti el mundo abierto con toda su pluralidad y buscas siempre la confirmación de lo que piensas y de lo que crees. Interpretas como una agresión aquello que lo pone en discusión. Bueno, es un efecto también del que hablas mucho en el libro, bueno, y de que en general también en la conversación oímos mucho el ruido tecnológico, o el ruido que la tecnología permite, porque estamos hablando de un espacio público distinto, que ya no está mediatizado, ya no está intervenido, ya no existen los mass media como distribuidores de la información entre el poder y los ciudadanos, sino que ahora mismo todo el mundo tiene voz, todo el mundo tiene un espacio público
donde puede tener voz y donde efectivamente se genera ese ruido, pero efectivamente así crean burbujas. Pues hablas también mucho de la bueno, estamos en un momento de polarización clara, pero yo creo que también hay un papel muy importante de los propios medios de comunicación. O sea, el ciudadano efectivamente está más cómodo en aquella trinchera, entre comillas, ¿no?, donde se identifica, pero hasta qué punto los comunicadores y las empresas de comunicación fomentan o no, porque al final son empresas, es decir, que tienen que atraer a un público y tenerlo cautivo, con lo cual también se intoxican, ¿no?, de esa... Bueno, de hecho el lenguaje ha cambiado, el lenguaje de los mensajes de las redes sociales y el lenguaje breve, inmediato, ha transformado la publicidad, lo estamos viendo en los anuncios. Sí, yo de hecho la publicidad no la entiendo. Ha transformado también la manera de dar noticias o la manera de abordar programas informativos. Bueno, hay algunos espacios que se pueden salvar, pero sí que dedicas un capítulo también en el libro a hablar de tertulianos y tertulias, porque tú eres uno de ellos, pero más allá de ese fenómeno de la tertulia, quizás existe también la reflexión sobre qué pueden hacer los medios de comunicación para generar espacios de pluralidad y no solamente de... Mira, yo creo que la sociedad está polarizada partiendo de un principio institucional, y es que cuando una legislatura comienza erigiendo un muro y ese muro separa el bien del mal, estás fragmentando la sociedad de salida. Así empieza una legislatura. Y se puede ser socialista o no, pero creo que no es aceptable que el presidente de todos los españoles establezca como principio fundacional el muro que me aleja de lo que no me ha votado. Luego, si ese es el espacio de ejemplaridad a la que está obligado un Parlamento, no es raro que los ciudadanos vean la urgencia de alistarse en un lado o en el otro, suceda lo que suceda, y con un dogmatismo absoluto. El Parlamento es el lugar donde se supone que quienes nos representan, y queremos, al menos yo, en la democracia representativa, tienen la responsabilidad de ponerse de acuerdo y dialogar y de llevar la conversación a su cima, ¿no? Pues lo que sucede es que, por la presión de los grupos nacionalistas, se establece el procedimiento obligatorio de ir con pinganillo al asiento para cuando hablen en otros idiomas las representantes de los partidos políticos vasco, catalano o gallego. Y yo menciono en el libro el episodio de la Torre de Babel, que es el castigo de Dios, de Yahvé, a los humanos por atreverse a levantar una torre que pretendía desafiar al cielo, ¿no? ¿Y cómo los castiga? Los castiga con el mal de los idiomas, en el sentido de que fuerza la introducción de lenguas que les impiden comprenderse. Esto es un castigo bíblico que es la alegoría de lo que sucede cuando no eres capaz de comunicarte con tu prójimo. Y lo que es la alegoría de un castigo lo convertimos en la esencia del Parlamento, que es el lugar donde se tienen que entender. Luego, reconociendo el lugar que merecen las lenguas oficiales, lo que no puede ser es que el lugar de ejemplo, que es el Parlamento y de representación de todos, asistamos al fenómeno insólito de que fuerzan una normativa para no entenderse entre ellos. No nos vamos a entender. Ya sabemos que desde el punto de vista de las ideas rara vez sucede, pero desde el punto de vista formal tampoco. Y vemos el pinganillo. No porque sea la voluntad de un gobierno ni de otro, sino porque es la medida de presión que ejercen los partidos nacionalistas en la reivindicación de su diferencia. Luego el Parlamento se convierte en el lugar donde se exhibe la diferencia y donde se arraiga la noción de la discrepancia formal y conceptual. No es raro después que la sociedad esté polarizada y que cuando un gobierno te dice que tomes partido por la causa palestina, la reacción del voto sea apoyar a Israel. Y es un disparate, un extremo y el otro. Pero es la demostración del grado de polarización con que se concibe el ejercicio de la política en estos tiempos. Y luego dices los tertulianos. Pues, ¿qué te voy a decir de los tertulianos? Que son los más fanáticos seguidores de las consignas, porque estamos intoxicados de... O sea, estableces una correlación. Fijaros que yo le pregunto por los medios de comunicación y los comunicadores y sale el tertuliano para hablar de la polarización política, el Parlamento, el muro, tal, ¿no? O sea, es la deformación profesional.
Me refiero, la polarización existe en todo el mundo, es política, pero no solamente política, y es un fenómeno que estamos viendo en todos los continentes, no solamente en España con nuestro Parlamento particular, que es verdad que tenemos nuestras batallas y nuestras... sí que quería ver, efectivamente tenéis un papel en los medios de comunicación, las tertulias son un elemento de conversación pública, pero también cómo se ha transformado esa, o en qué se queda, o cómo pueden reaccionar los medios de comunicación ante ese ruido que estamos acusando, tanto tecnológico como político, porque hemos perdido un poco lo que decíamos antes. Si ahora todo el mundo tiene voz, hay una red social en la que se expresa todo el mundo y es muy difícil de identificar autoritas, es decir, voces autorizadas que interpreten lo que está sucediendo y que lo pongan al servicio de la ciudadanía. Es que si te hablo de los tertulianos, te lo digo porque son la expresión última de la consigna y del discurso polarizado en su embrión. Y si hablamos de los medios de comunicación, habrá que hacerlo discriminando los convencionales de los no convencionales, porque los convencionales no existen. Y no hay un solo kiosco abierto donde se pueda comprar un periódico. Y no existe la noción de pagar por informarte. Y nunca la prensa, nunca, ha sido tan precaria ni tan débil. Y nunca ha estado tan expuesta al patrocinio del poder público o de las grandes compañías. Ha perdido su capacidad de escrutinio y cuando pierdes tu capacidad de autosuficiencia, estás obligado a corromperte y pierdes, por tanto, tu obligación con la deontología. Digo que el tertuliano es la categoría absoluta o nuclear de ese fenómeno. ¿Y por qué la prensa tiene poca credibilidad y, por tanto, ejerce muy poco criterio en el debate público? Pues porque no es independiente. Y hemos conocido todos periodos en los que la prensa ha sido mucho más independiente. Desde luego, el lector que compraba un periódico te garantizaba autonomía económica. Y después, los cambios de paradigma radicales, porque la televisión no se ve como se veía antes y la radio no se escucha como antaño. En realidad, el cambio de paradigma de informativo ha dado alas a formas de informarse y de comunicarse alternativas que, desde luego, no homologan los contenidos como lo hace la prensa oficial o sensata y, sin embargo, se siguen por el ámbito este que te digo de la asociación fanática. Creo que la información no homologada está ganando el pulso a la información homologada y que la debilidad de la prensa es la debilidad de una democracia. O sea, no es que los periodistas seamos la esencia de la pureza y de la democracia, pero si el periodismo es débil, el periodista es precario y la administración y las grandes compañías tienen su ámbito de presión sobre los medios, creo que una sociedad no es puramente democrática. Dedicas también hablando de medios y de información y de prensa, que al final son reflejo también de la conversación pública y donde también nosotros podemos ver, admirar o denostar a cómo hablan determinados opinadores, ¿no? Hablas o creo que dedicas un capítulo a hablar de la censura, la autocensura. Bueno, está en el título sí. Incluso, sí, la conversación en tiempos de censura, soledad y tecnología. Y hemos hablado de tecnología, hemos hablado de soledad. No quiero terminar, antes de dar paso a las preguntas, sin tocar y sin que comentemos el tema de la censura y la autocensura. Hay una tensión que vemos también como un fenómeno no solamente en España, sino en el resto del mundo, entre la libertad de expresión como la hemos conocido hasta ahora y otros fenómenos que está como más fragilizada en muchos ámbitos, incluido el ámbito de la legalidad, donde también se utiliza para cometer determinados excesos. Yo no sé si crees que la libertad de expresión, tal y como la hemos conocido hasta ahora, está en riesgo en este nuevo escenario. Creo que hay que otra vez hacer la diferencia entre las categorías convencionales y las no convencionales. O sea, si nos atendemos al oficialismo, a los medios clásicos, a la forma en que se tratan ciertas noticias, podría hablarse de censura, de autocensura, sí, pero como la sociedad no va por ese camino, no se puede hablar de que vivamos una sociedad censurada. Me refiero a los caminos que una sociedad encuentra para sacudirse el corsé de la corrección o de la censura, y cualquiera que tenga grupos de WhatsApp, de Telegram o de forocoches,
es perfectamente consciente de hasta qué punto circula con toda libertad lo que uno piensa y lo que uno dice. En el ámbito convencional, no. Y creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido en los últimos años ha sido ser muy poco tolerantes con los discursos que nos ofenden. Yo creo que con la libertad de expresión hay que ser como en el fútbol con el fuera de juego. En caso de duda no es fuera de juego. En caso de duda hay que tolerar. Y creo que la sociedad es inmadura para gestionar lo que le incomoda. Siempre y cuando no estemos pisoteando el Código Civil ni el Código Penal, que para eso están, para velar por el cumplimiento de los delitos, ¿no? Creo que hay una censura oficial y oficialista. Creo que determinados discursos nos dan miedo plantearlos, pero creo que la sociedad ha creado debajo una red inagotable donde se profana la libertad de expresión hasta extremos Sí, bueno, enormes. eso también influye en la conversación que Sí. tú planteas, ¿no? O sea, si nos enfrentamos en la conversación y en estos tiempos lo que se impone es la autocensura, el miedo a hablar de determinados temas, el miedo a preguntarnos en dónde está el de enfrente, esta obsesión por colocarnos siempre en esas trincheras, eso debilita también el diálogo, ¿no? Un fenómeno político como el de Alvise, nadie lo vio venir, y es 1 millón de votantes en las europeas con 3 eurodiputados. Un fenómeno forjado, crecido y desaparecido a la misma velocidad en Telegram, porque es un circuito no convencional donde transcurre y trasciende el fenómeno de la comunicación y de las ideas sin que se supervisen por los espacios de escrutinio habituales, que son los tribunales. Luego, ¿cómo vamos a decir que somos una sociedad amordazada? Somos una sociedad amordazada por los caminos convencionales, delante de un auditorio de 5 millones de personas. Tienes que medir mucho lo que dices, pero no se puede decir que la sociedad esté amordazada ni censurada, porque los caminos alternativos son más elocuentes y representativos que los caminos convencionales. Bueno, mucho sobre lo que pensar cuando nos vayamos de aquí, sobre todo leer, los que no hayáis leído el libro Tenemos que hablar, de Rubén Amón, La conversación en los tiempos de la censura, la soledad y la tecnología. Hemos hablado de todas ellas, hemos hablado de censura, de soledad, de tecnología, de curiosidades. Vamos a dar paso ahora a que nos hagáis algunas preguntas y a plantear algunas dudas que podáis tener para que Rubén os responda. Vamos a seguir abogando por la conversación como ese espacio de relación interpersonal sana, abierta y bueno, con cierta esperanza a que también nos apoyemos en la tecnología para ampliar esos horizontes y no para encerrarnos aún más. Así que, si queréis, podemos abrir el turno de preguntas o de intervenciones. Buenos días. Quería preguntar al autor, primero agradecerle su tiempo con nosotros, con Digitales, como miembro de esta asociación. Estamos fomentando el uso de las tecnologías, pero entendiendo un poco la problemática que implica también su uso no acertado. ¿Podemos sacar como conclusión de tu ensayo que tenemos que escuchar? Puede ser una de las vías de solución. Perdón. Y porque muchas veces las conversaciones de hoy en día son una sucesión de monólogos más que... No se tejen conversaciones, se suceden monólogos y por el ansia de creerse escuchado, al final nadie es escuchado. Sí. Y luego también por poner un poco de luz en la posible solución, el equilibrio entre el uso de la tecnología para ayudarnos a comprender y escuchar y volver, los has mencionado antes, los clásicos, ¿no? Hacer un uso cierto y auténtico de los clásicos, no volver a la retórica, pero no como autoayuda de cómo tengo que hablar en público, sino la ciencia de la persuasión. Sí. O sea, intentar equilibrar, ¿no? Sí. Bueno, creo que la conversación, decía antes que es una operación de riesgo,
precisamente porque se resiente del objetivo con que se plantea, y es la fórmula en espiral del monólogo encadenado, ¿no? Y la contundencia con que asumimos las posiciones nos impiden escuchar al otro. Dices que el libro habla de tenemos que escuchar, se podría haber llamado tenemos que escuchar. Es menos comercial, es menos autoayuda, y el libro no es un libro de autoayuda, espero que solo sea de ayuda. Si es de autoayuda me muero, vamos, no caben más libros de autoayuda en los anaqueles, ¿no? Tendrían que publicarse un libro de autoayuda para defenderse de los libros de autoayuda, ¿no? Es el que falta por colocarse. Pero es verdad que la conversación, cuando se concibe, se resiente del punto de partida, y es mi dogma prevalecerá, ¿no? Y por eso creo que el interés de una conversación está en admitir que la otra parte te puede llegar a convencer de lo que piensa, y que gracias a ese ejercicio dialéctico, a este juego, en realidad lo que hace la conversación es adquirir vuelo, que es lo que esperamos en una conversación. Esto no quiere decir que nos sentemos siempre en términos metafísicos, ¿no? No necesitamos ser los 7 sabios de Atenas para compaginar una conversación interesante, ¿no? No hace falta... Yo digo en el libro que la conversación no debe tener objetivo ni propósito, y que tiene que desplazarse y volar por ella misma hasta donde llegue, ¿no? Sea para hablar de fútbol o sea para hablar de una receta de cocina. Pero que es urgente recuperarla como hábito de actividad humana esencial, ¿no? Porque es tener pleno conocimiento del otro. Y creo que la forma de hacerlo es con la plenitud de la atención, no solo con la contundencia del argumento. Por eso en el libro pongo algunos consejos. Hablo hasta de la cifra de conversadores que tiene que haber, que no es mía. Tomás de Quincy asiste a los últimos días de Kant, y de esas conversaciones con Kant encuentra también la cifra perfecta para una conversación. Dice que tiene que ser más de las 3 musas y menos de las 9... Digo, más de las 3 gracias y menos de las 9 musas, ¿no? Más de 3 y en adelante permite ya juego triangulares y hablar de más cosas, y más de 9 es una asamblea. No voy a decir de sumar, porque en sumar ya son menos de 9 actualmente, ¿no? Y creo que el objetivo y el propósito de escuchar es el fundamento de la buena conversación. Y después evitar los tabúes. A ver, el libro empieza con una recomendación categórica, y es que no se puede mencionar a Hitler en mano. Te lo iba a decir ahora, digo, por lo menos hemos tenido una conversación y no ha salido ni Hitler ni los nazis. Acaba de salir, ¿lo ves? Ahora mismo. Pero es porque es el propósito inaugural de una buena conversación. Esto es la ley de Godwin, que es un publicista, un abogado norteamericano que sostiene, y bien puede sostenerse, que las posibilidades de que el nombre de Hitler aparezca en una conversación en línea tienden a 1. Y más se dilata una conversación, antes va a aparecer Hitler. Pero por Hitler entendemos el uso de la butad, ¿no? El argumento estrafalario, el deus ex machina, que destruye todo propósito constructivo de la conversación. A partir de la butad, de la analogía disparatada, es un sabotaje. Utilizar a Hitler, a no ser que se hable de Hitler, es un sabotaje, y es un criterio de conversación. Y luego, respecto a la noción de la retórica y de la observación de la palabra, yo en el libro hago mucho énfasis en que una vez que estamos dispuestos a hablar, en realidad muchas veces no decimos nada. Siempre pongo el ejemplo de la suegra de Sergio del Molino, del novelista. Sergio sostiene que su suegra, que tiene 90 años, ha transcurrido toda su vida sin decir nada, no habiendo nunca dejado de hablar. Porque nos aferramos al lugar común, al cliché, al tópico, y damos por válidas fórmulas de expresión y de diálogo huecas, fosilizadas, que nos permiten estar horas y horas hablando sin decir nada, ¿no? Luego, hablar significa de verdad entrar en conversación. Creo que yo solo pongo tres límites a la conversación, creo que se deben observar. Uno es las dolencias, ¿no? No digo la enfermedad, yo creo que se puede hablar de enfermedades, porque creo que cuando te concierne un episodio
puedes comentarlo, como no. Hablo de la dolencia, me duele el hombro, el tobillo, joder, pues vengo del quiropráctico, pues yo te recomendaría que la dolencia, ¿no? Yo creo que es inaceptable, ¿no? Es un ámbito de conversación. Otra es el dinero, creo que es la forma de pervertir una conversación digna. Y esta va más derivada en los varones, hablar de mujeres con la fanfarronería tradicional esa, ¿no? Porque creo que el libro apunta a una idea y creo que está bastante acreditada culturalmente. El hombre habla muy poco de sentimientos, la mujer habla de sentimientos, el hombre no. Y en lugar de hablar de sentimientos, el hombre fanfarronea de lo que hace y sobre todo de lo que no hace, porque todos sabemos que las historias están en la pura imaginación del protagonista, ¿no? Y creo que es bastante feo marcarse una conversación de estas hablando, fanfarroneando sobre mujeres, me parece. Yo me levanto de una mesa siempre y me voy, no la soporto. O me aíslo, ¿no? Y imagino otras realidades. Pero no debería haber tabúes en una conversación y sí debería observarse con rigor, ¿no? La palabra, la retórica, la oratoria. No sabemos hasta qué extremo la forma predispone y sensibiliza al fondo de las ideas y que a partir de una expresión correcta y de un uso noble de las palabras, las conversaciones vuelan mucho más alto. Mira, vuelan mucho más alto. El libro tiene esta portada, que es un cuadro de Magritte, ahí está, que se llama La buena conversación y alude efectivamente a dos personas ensimismadas fuera del espacio y del tiempo, conversando porque se han abstraído de todo lo que les rodea y la conversación les ha llevado tan lejos que están casi flotando en las nubes. Sí, el empobrecimiento del lenguaje es otro de los efectos también de no leer más allá de mensajes. O sea, tú dices en el libro, además, se lee más que nunca y se conocen más cosas que nunca gracias a la ventana que nos ofrecen las tecnologías, pero se empobrece el lenguaje también, ¿no? O sea, digo, el dominio del conocimiento del lenguaje es el dominio del conocimiento del mundo. Yo no puedo pensar en lo que no sé expresar. De Messi se dice que es el mejor jugador del mundo porque es el que ha creado la distancia más corta entre lo que quiere hacer y lo que hace. Si yo no dispongo del lenguaje para expresarme, no puedo llegar a las ideas sublimes. Bueno, iba a hablar del argumento ontológico de San Anselmo, pero lo voy a dejar. ¿Nos hace alguna pregunta o alguien quiere comentar algo más? Yo tengo muchas preguntas y además me he leído el libro y lo he disfrutado mucho. Así que gracias, Rubén. Mirándote así en este escenario, que yo sigo con la idea de que aquí huele como a tabaco, ¿no? A esa vida así antigua, en fin, muy clandestina. Yo tengo la sensación del no va más, ¿no? O sea, es decir, de un tiempo a esta parte estoy bajando al terreno un poco fanganoso, digamos, fangoso. Siempre creemos, no va más, esto no va a poder suceder a nivel político, perdóname. Ah, bueno. Te bajaba abajo. Tertuliano, ¿lo ves? Tertuliano, ahí vuelvo. Ese capítulo tuyo haces así con el lector, de repente sí, de repente no, de repente sí, de repente no, es muy interesante. Me tienes que resolver en algún momento si sí o si no, porque no me ha quedado claro y probablemente sea tu intención. Pero bueno, decía, bajando un poco, ¿no?, a lo más terrenal. El no va más, esto no va a poder pasar, esto va a pasar. Bueno, pues siempre pasa y siempre no pasa nada porque pase. Es decir, no vamos a hacer amnistía hacemos, en fin. Todos esos ejemplos, ¿no? Te bajaba al terreno. Entonces, escuchando vuestra conversación, claro, ¿cómo hacemos para tirar el freno de mano? ¿Cómo hacemos ahora para bajar ese alistamiento en el que estamos todos metidos, esa crispación? ¿Qué se te ocurre a ti viendo cómo ves de una manera más elevada y viendo pasar a la gente que ves pasar? ¿Hay realmente esperanza o es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar? Mira, yo creo que hay un ámbito inequívoco de responsabilidad individual que por otra parte nos debería tranquilizar porque significa aceptar que tenemos soluciones al alcance de nuestra mano. Una cosa es el hábitat del contexto en que se manifiesta esta crispación o este debate y otra es que uno tenga o no voluntad, mansedumbre o bravura para reaccionar a las cosas que nos ocurren y puedes hacerlo perfectamente en el ámbito de la administración de tu libertad, que para eso la tenemos,
y de tu competencia y tu voluntad. Por eso creo que la responsabilidad del individuo es enorme. Descansar toda la responsabilidad en el Estado es admitirle una fuerza que realmente no tiene, por mucho que la quiera ejercer. Y creo que cuando hablo del sentido de comunidad, hablo de cómo, a partir de tu ejemplo, de tus asociaciones, de tus amistades, de tus redes propias, virtuales o no, sí puedes crear un ámbito de total resistencia e independencia. Lo que pasa es que tiene que cundir la voluntad de hacerlo. Luego, yo soy optimista siempre en ese ámbito. Creo que conocemos suficiente bien cuáles son las reglas del juego para establecer mecanismos de resistencia y defensa. Y tenemos muchísimas oportunidades de recelar de las reglas con las que se nos puede o no intentar hacernos más mansos, ¿no? Creo que el episodio de resistencia pasa por la voluntad individual y creo que es perfectamente verosímil y se puede ejecutar hasta las últimas consecuencias. Otra cosa es que haya ese campo, o sea, ese cultivo, ¿no? Porque ponías el ejemplo de Eurovisión, ¿no? Es decir, oye, pues que de repente sacamos un mensaje a Palestina y ¡boom! Todos los votos van a Israel. Claro, que España es cainita lo sabíamos, lo sabemos y lo sabremos para siempre, pero resulta que es que se está extendiendo. Sí, yo he dicho que si una legislatura empieza con un muro, estás jugando con nitroglicerina porque estás partiendo del combustible que siempre ha alentado y alimentado una sociedad, y por eso hablo de la irresponsabilidad, hablo de una extrema irresponsabilidad. Categorizar a unos ciudadanos y otros en función de su opción política, no siendo particularmente responsable el presidente de gobierno que ha abierto entre todos un muro. Pero en respuesta a esa concepción atmosférica, que no es pequeña, yo creo que sí tenemos caminos de supervivencia propios. Sí, claro que creo. Hola, buenos días. Muchas gracias por esta conversación tan interesante. Yo trabajo en una plataforma que se llama Empantallados. Ya el nombre lo dice todo, ¿no? Llevamos 8 años acompañando a las familias, a los profesores y a jóvenes en todo el tema del uso, hacer un buen uso de la tecnología, ¿no? Más allá también, que aquí hay mucha polarización también en este ámbito ahora del uso de la tecnología, ¿no? Que parece que es imposible hacer un uso responsable. Bueno, el asunto es que no es tanto hacer una pregunta, sino un comentario, ¿no? Que todo lo que dices en tu libro, que estoy deseando leerlo, después de esta conversación, de cómo hemos perdido esa capacidad para la conversación, ¿no? Pues un poco por culpa de la tecnología, pienso que es mucho más preocupante bueno, en estas generaciones que están subiendo, ¿no? En parte porque ya desde pequeños los niños, hay un estudio de un bueno, creo que es neurocientífico polaco, que la conclusión es cómo los niños hablan peor, porque en gran parte porque no se ven expuestos al lenguaje de sus padres. Sus padres hablan menos, están cada uno más con la pantalla, con lo cual luego los niños tienen más dificultades, ¿no? Van más lentos en el proceso de aprendizaje, ¿no? Y así, ¿no? Van subiendo y lo vemos, pues lo que decías, ¿no? Que suena el móvil a un adolescente y dice, ¿qué hago con esto? No saben ni qué hacer, ¿no? Bueno, pues pienso eso, que es muy interesante también, ¿no? El pensar la responsabilidad que tenemos los adultos también con nuestra conversación, pues con los padres, con nuestros hijos, o con enseñarles, ¿no? Pues el valor de la conversación, lo que tú decías, al llegar a casa aparcar el móvil y por lo menos en la cena, enseñarles también, ¿no? a nuestros hijos pues a hablar, ¿no? El disfrute que es tener una buena conversación, ¿no? Sí, los niños no se tocan entre sí, no se miran entre sí. Y los padres han convertido a la patrulla canina en el agente educador de sus criaturas, porque en lugar de responsabilizarse de ellos, es mucho más sencillo colocarlos e hipnotizarlos con un iPad, que condiciona e instrumentaliza todo vínculo con la realidad. No solo con la comunicación, con la realidad. Sí, sí. Y ahí me refiero al ámbito de ejecución privado e individual, al ámbito doméstico, donde se pueden, claro, establecer mecanismos. Lo que pasa es que pasa todo por el grado de ejemplaridad y de ejemplo que dan los padres o los educadores a partir de un compromiso entre ellos, ¿no?
Ahí está, yo creo que por eso también tenemos una responsabilidad de recuperar la conversación, ¿no? También cara a estas nuevas generaciones que van a subir, ¿no? Y que o les dotamos de recursos y, bueno, o también ellos mismos pueden descubrir, ¿no? Llegará un momento, ¿no? Yo creo que esa soledad de la que hablabais también, pues que tocará fondo y que a lo mejor yo confío, ¿no? Soy optimista en que esto recuperaremos, ¿no? Esa... Bueno, pues como pasó el día del apagón, ¿no? Que tanta gente decía, fíjate qué bien, hemos hablado con los vecinos. Bueno, yo lo vi en mi barrio, ¿no? Bueno, pues... Tenemos vecinos, ¿no? Existen, sí. Hay alguien en la habitación de al lado, ¿no? Sí. Pues muchas gracias a todos por vuestros comentarios, por vuestras aportaciones. De nuevo, gracias a Rubén por acompañarnos. Antes de irnos, bueno, nosotros también hablamos, conversamos, tenemos conversaciones muy constructivas y muy ilustrativas, y tenemos buenas fuentes también. Entonces, sabemos dos cosas. Una, que eres muy aficionado al básquet. Sí, claro. ¿No? Bueno, muy aficionado al básquet. Es mi verdadera profesión no remunerada. Exactamente. Y que estás un poco tocadito porque parece ser que hace poco que tu equipo, los Boston Celtics, sí, han perdido la playoff. Tu equipo, bueno, sí, en fin, el sentido de que es tu... Bueno, sí. Han perdido un poquito los playoffs de la NBA. Bueno, esperamos que el año que viene sigan siendo favoritos y estén más arriba, pero bueno, tenemos como segunda información bien documentada, sabemos que mañana es tu cumpleaños. Está en Wikipedia, ¿no? Qué horror. Pues no sé, nosotros lo hemos descubierto hablando, conversando, nos hemos enterado que mañana es tu cumpleaños, bueno, y que estás un poco, vamos, voy a abrirte yo la bolsa porque esto está a prueba de, no sé, bueno, ya. ¿Te ayudo? Sí, ayuda tú. Te hemos traído un detalle, aunque nos adelantemos un poco a tu cumpleaños. Tengo una capacidad inagotable de recibir regalos. Agradecimiento, pues recibe con muchísimo cariño, de parte de Digitales, por acompañarnos hoy. Enseño públicamente, ¿no? Y sí, por favor, porque si no el relato no tiene sentido, el que me acabo de explicar. Con los Celtics tiene que ver, porque estoy viendo el trébol, ¿no? Algo puede ser. Perdón. Sí. Así que nada, que la disfrutes. Aquí está, Que la disfrutes y que el año que viene te acompañe y tengas más suerte. Y que mañana... Me encanta, disfrutes de tu cumpleaños mañana y bueno, pues desearte muchos éxitos, que sigas teniendo... Gracias a todos por la atención y el interés. Que sigas teniendo... el libro se puede comprar por Amazon también. Que sigas escribiendo, efectivamente, se puede comprar en muchísimas plataformas y librerías. En las mejores librerías. Sí. Tiene otros 12, que lo sepáis, o sea, no, o sea, hay donde... 12 libros, no ejemplares. Libros, sí, efectivamente. De muchos temas muy variados. Vamos por la tercera edición, muchas gracias. Gracias, de verdad. Gracias. A todos.